Vaya conmigo como texto de apertura a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que yo creo que no tienen ni que abrir la Biblia, que todos se lo conocen de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Diga conmigo, todas. Repita, todas. Y vaya conmigo entonces a Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Padre, te pedimos que en esta tarde, Señor, tú nos hables a través de tu palabra. Que encuentres terrenos fértiles donde la semilla que va a ser lanzada traiga fruto. Fruto sagrado, santo, bueno, de al 100%. Te pido, Señor, que aquellos que no vinieron al servicio también por alguna razón, sea la que sea, enfermedad, vacaciones, lo que sea que no pudieron hacerlo, que se puedan comunicar también. Quizás vean el video, pero que reciban la bendición tuya en este día, Señor. Te pedimos por tu pueblo. Te pedimos, y uniéndonos a la oración inicial del pastor por el pueblo de Venezuela, sea lo que usted piense o lo que no piense, de un bando o del otro, lo que usted crea, pero hay un pueblo necesitado que necesita oración. Así que estamos aquí para levantar sus manos. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como decía el pastor el año pasado, y decía yo mismo, tuve el honor de traer la palabra. Y realmente es un gozo, ¿verdad? Como diría mi querido pastor en Puerto Rico conocido, me siento gozoso de traer la palabra, sea en familia o sea a multitud. Tuve la oportunidad de hablarle a grupos médicos de 300 personas, de 500 personas, y lo mismo que tuve la oportunidad de hablarle también en uno a uno. Ese fue parte de mi trabajo. Así que las multitudes no me extrañan. Dice el Señor que Él va a traer a aquellos que van a ser salvos. Así que aquí están los que tienen que estar. Siéntase honrado y orgulloso. Tenemos con nosotros de visita a mi querida hermana Maritza, que es la segunda vez que viene a visitarnos. Y yo sé que el año pasado hablamos de las resoluciones. Hablamos de resoluciones y hablamos, yo no sé cuántas usted hizo, no sé si obedeció al plan de trabajo que se expuso, no sé cuántas se quedaron en el camino. Es como el que va al gimnasio, que se ha visto que en el gimnasio empiezan una cantidad enorme y ya al mes no queda ni el 50% de la gente, queda mucho menos. Y a los 2 meses posiblemente el 10% o el 20%. Pues quizás en la iglesia nos pase lo mismo, que se hacen muchas resoluciones y pocos cumplimientos. Porque la palabra quizá más dura para el cristiano, lo habíamos hablado el pastor y yo, es compromiso. No hay compromiso. Pero hoy queremos atacar esto de otra manera, porque Pablo, en esta palabra en Colosenses, nos está haciendo una serie de recomendaciones que son útiles, sumamente útiles, para nosotros comenzar un año. Por supuesto, él no lo escribió para eso. Y no quiero sacarlo de ese contexto, quiero ser claro. Él se lo escribió a un pueblo que estaba sufriendo y que estaba padeciendo de ataques de enemigos con doctrinas falsas y todo lo demás. Y él, a través de Epafras, que fue el que fundó la iglesia en Colosas, pues se entera y le escribe. O sea, ese es el contexto de esto. Pero la aplicación es amplia. Y a esa aplicación, sin faltar el respeto a la palabra, a la escritura y a Pablo, nos vamos a referir hoy. Así que vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17. No tienen que ponerse en pie, les voy a dar la lectura.
Eso es lo que nos corresponde. Sé que es bastante agresivo de mi parte hacer un exégesis de estos 12 versículos, pero es lo que el Señor puso en mi corazón. Dice, haced morir pues, lo terrenal en vosotros. 2 puntos. Lo terrenal es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviese queja con el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias, Padre, por tu palabra. Añade bendición a ella. Esta tarde vamos a tratar de desempacar estos versículos de una manera breve. Hice una exégesis breve, pero diríamos como el dermatólogo, ¿no? Al grano, sin usar muchos recursos externos, sin usar muchos escritores externos, sino buscando qué es lo que Pablo nos dice que nosotros podamos emplear aquí de unos términos que son tan básicos, tan elementales, pero que los podemos usar para la vida diaria. Y lo vamos a dividir de esta manera. Aquellos que toman nota, pues mira, vamos a ver como un primer encasillado, los versículos 5 al 9, y eso lo podemos titular, esos versículos, el proceso de despojarse. Que es la vida nueva comienza con una acción radical. ¿Cuál es la acción? Hacer morir lo terrenal. Luego vamos a ver de los versículos 10 al 14, el revestimiento de la nueva identidad, porque tras despojarnos, el creyente debe vestirse de la identidad de Cristo. Y por último, encasillado, el tercero, vamos a ver la vida bajo el gobierno en Cristo. Y Pablo nos da 3 directrices fundamentales para la vida diaria. Así que, habiendo dicho eso y poniéndonos en contacto, ¿verdad? Poniéndonos en contexto, vamos a empezar con la exégesis. No se emocionen. A mí me encanta. A mí me encanta. Dice, haced morir. Haced morir. Es el versículo 5. Haced morir. Quiere decir, fíjense que es un imperativo. De aquí en adelante, Pablo nos va a estar hablando hasta el capítulo 4, más o menos el versículo 6, sobre imperativo, sobre imperativo, sobre imperativo. Aquí no van a preguntarle, Ismael, ¿tú quieres hacer morir? ¿O qué tal te parece si haces morir? Malicia, ¿qué tal te parece si tú, sabes,
¿Puedes hacer esto distinto? No, Pablo no se está refiriendo a ninguno de nosotros como un niño que nos estén guiando con tanta psicología y tanta cosa. No, nos está diciendo hacer morir. Y entonces viene la conjunción pues, y ese pues nos lleva a los versículos y al capítulo anterior, porque debemos atar una cosa con la otra. Dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y ahí nos da 5 pecados. 5 pecados que son de carácter sexual. La gran mayoría, por lo menos 4, a excepción del último, que dice avaricia, que es idolatría. Pero si vamos al capítulo anterior, al capítulo 2, versículo 20, dice hacer morir, porque mire, cuando dice hacer morir, en el capítulo 20 está diciendo, pues si habéis muerto con Cristo, por cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad con los mandamientos y doctrinas del hombre? Cosas que todos destruyen con el uso. O sea, ¿cuántos se consideran muertos al pecado? No veo manos levantadas. Me encantaría tomarme una foto con todos los que no pecan. Pero no es que seamos pecadores constantes y dedicados al pecado, pero todos cometemos algún error en algún momento. Y eso es lo que Pablo empieza por decirle a los colosenses. O sea, ya Cristo te salvó. Yo lo pongo de esta manera para que lo entendamos más fácil. El viaje al cielo, ya usted tiene el pasaje. Ya usted tiene el pasaje. Cristo lo compró en la cruz. Ahora, usted no se ha montado en el avión todavía. Todavía estamos aquí. Y somos del mundo. Aunque no queremos, tenemos que lidiar con las cosas del mundo. Así que esto nos manda a matar, a morir, a nosotros morir a lo terrenal. Y lo terrenal son estas 5 cosas: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Me acuerda también Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, estamos crucificados. El cristiano verdadero está crucificado. Nosotros dejamos atrás, se supone, por eso leí 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dejamos atrás al hombre viejo. No al viejo hombre, al hombre viejo lo dejamos atrás. Y como propósito de año, que es una buena estrategia, necesitamos hacer cosas nuevas. Necesitamos movernos en círculos nuevos. Las resoluciones del año pasado, yo no sé cuántos ustedes cumplieron o no cumplieron, eso es entre ustedes, papá Dios y todo lo demás. Pero estamos aquí para decir, si hice una batería de preguntas a mi vida, si me pregunté al final del año, este año me trató de esta manera o yo lo traté de esta manera y obtuve este resultado y este resultado, todavía hay cosas que tenemos que trabajar. O sea, todavía no somos perfectos y aspiramos a santidad, aspiramos a perfección, pero vamos en esa ruta, en ese camino. Así que empezar por esto, el hacer morir las cosas terrenales, me lleva también al capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado, porque si nos morimos en el bautismo, resucitamos. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, oiga, es un nuevo año. Es para apegarnos más a las cosas de arriba. Ustedes se han dado cuenta, sin pensar negativamente o pesimistamente,
que un día más en su vida es un día menos. Que un año más en su vida es un año menos. Y yo creo que el grupo que estamos aquí no somos teenagers, en su gran mayoría. No, hay excepción, ¿verdad? Hay jóvenes. Jóvenes no nos estamos poniendo. Pero entonces, ¿qué nos toca? Si la misma Escritura, que es santa, que es soberana, que es infalible. ¿Usted cree en esto? Lo que nos dice es que busquemos las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo la utilizamos? Mire lo que dice el versículo 3 de esta misma carta, capítulo 3, versículo 3, que esto es lo que nosotros hablamos desde el estudio bíblico. Dice, porque habéis muerto otra vez, siéntase difunto al Señor, el pecado, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero esto tiene otras implicaciones que vamos a ver en un momento. Entonces dice que nuestra vida está escondida en la perfección de Cristo. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Si Cristo es santo, 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 perfecto, 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 y como nosotros ambicionamos con unas vestiduras sucias vivir dentro de Cristo, que es santo, santo, santo. Algo tenemos que hacer. ¿Y por qué no comenzar este año? Y usted me dice, Pedro, pero es que yo no he matado a nadie. Yo no he robado un banco. Yo no he hecho nada malo. No, si no estamos hablando de eso. No estamos hablando de ese tipo de pecado. Pero pecado es pecado. Y eso lo voy a recalcar un poco más adelante. Dice el versículo, hay un versículo 8 que nos va a hablar de otros 5 pecados, que no lo traemos en un momento. Versículo 6 dice, cosas por las cuales, refiriéndose obviamente al versículo anterior, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo sé que hay gente que no le gusta escuchar sobre la ira de Dios. Pero hay cerca de 48 pasajes en la Biblia, dependiendo de la versión que usted tenga, que habla sobre la ira de Dios. O sea, me dicen, no es una característica de Dios. Sí, es una característica. ¿Y de qué estamos huyendo nosotros? De la ira de Dios. Desde el Edén hasta hoy en el 2026, venimos huyendo, corriendo de la ira de Dios. Que somos salvos, sí, gracias al Señor. Gracias a la justificación, gracias al sacrificio vicario de Cristo, nosotros no vamos a padecer de la ira de Dios. Pero compadézcase aquel que todavía no ha proclamado a Cristo como su Redentor y Salvador. Y fíjese lo que dice, ahí me llama la atención cuando dice, y es cuando el apóstol dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso me acuerda Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2, y dice Pablo ahí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y entonces usa una frase que la usa aquí también en este próximo versículo, en el 7, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Entonces fíjese cómo yo veo esto, y no necesariamente otros lo ven igual que yo. Pero yo veo la desobediencia a Dios como diciéndole, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia, sí. Yo hice profesión de fe, sí. Yo celebro el advenimiento, celebro Semana Santa, pero realmente no me importa. Me importa mi trabajo, me importa el carro que me diste, la casa que me diste, la esposa que me diste, el esposo que me diste. Esas cosas sí me importan.
O me importa todavía, me excuso, pero un traguito aquí y un cigarrillo allá y los malos hábitos delante del Señor, no me importan. O sea, y cuando le sirvo a esto, a esos placeres, le estoy sirviendo al enemigo. Le estoy diciendo no al Creador, no al que vino y se encarnó, no al que hizo el sacrificio en la cruz, padeciendo en la cruz una muerte terrible, una muerte horrible, que era donde tenemos que estar usted y yo. Y le estamos diciendo no a Él y sí al enemigo. ¿Usted entiende? O sea, ¿usted entiende la magnitud del pecado? Y el pecado no tiene nombre. No hay, aquí pecado no hay intermedio, no hay blanco y negro, no hay pecado gris y un pecado blanquito y un pecado más leve que el otro. Pecado es pecado. Pecado es pecado, punto. Y no hay vuelta atrás. Estoy diciendo sí, me interesa esto otro. Y no me interesa lo tuyo. Por más sencillo que sea, no me interesa ir a la iglesia. No me interesa el domingo reunirme con los hermanos, porque tengo otras cosas más importantes. Me olvidé de aquello de que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Y más aún cuando vean que aquel día malo, se acerca. ¿Usted entiende? Hay cosas que son pequeñas, pero que si yo estoy empezando un año y yo quiero cambiar, yo quiero renovarme, quiero tirarme otro traje, un traje más limpio. Estas son las pequeñeces que nosotros necesitamos empezar a hacer. El versículo 8 dice, salté al 8 porque el 7 lo cubre en los cuales anduviste en otro tiempo, que lo discutimos. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y fue lo que le mencioné en el versículo 5. El versículo 5 nos dio los primeros 5 pecados, que eran pecados mayormente de carácter sexual. A esto vamos a llamarles de carácter social. Vamos a ponerlo bonito, elegante, Ismael. ¿Ah? De carácter social. Dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pablo está enumerando aquí estos 5 pecados, que casi todos tienen que ver con la lengua. Y muy bien Santiago nos advierte en el capítulo 3 de Santiago, y el versículo 8 y 9, si los estoy parafraseando, que ningún hombre puede domar la lengua. No trate de domarla, trate de contenerla. Dice, no puede domar la lengua. Dicen, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros dediquemos tanto tiempo en ocasiones a maldecir? Y no tiene que decir maldito sea, no, hablar mal quiere decir maldecir. Hablar mal del vecino, del jefe del trabajo, del amigo, del que sea. Iras, enojos. ¿Quiere saber algo? Yo me tengo que aplicar esto. Yo me tengo que desvestir de una cosa y vestirme de esto, porque esta palabra pasa por uno primero. Y yo le decía al pastor que cuando escribí estas notas, porque lo que tengo son bullet points, si cuando escribí esto me dio más dolor de cabeza, tenía migraña y no sé si me dio más porque me estoy realizando, me estoy confrontando con la Escritura. O sea, hay cosas que tengo que cambiar. O sea, si yo le pido a usted que lo cambie, lo tengo que cambiar yo primero. Como ejemplo, iras, enojos. Usted me ve muy paciente, mentiras. Usted me ve muy tranquilo, mentiras. Es explosivo por dentro. Hay algo que tengo que trabajar. O sea, si tengo que admitirlo, levante la mano. Digo, para usted, no tiene que hacerlo aquí. Levante la mano y diga, mira, yo también tengo que trabajar en esto.
Y aquí vamos a los versículos 9 y 10 que los trabajé juntos. Con el 9 cerramos el primer encasillado. Con el 9 cerramos el primer encasillado. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, ya hay una expectativa. Y la expectativa de Pablo para los colosenses es, ya te di suficiente como para tú haberte quitado esa ropa sucia. Ya tienes que haber considerado por lo menos el quitarte esa ropa, y yo espero que ustedes en esta tarde y el que nos vea en un futuro considere lo mismo. Considere que necesitamos hacer un cambio, y qué mejor momento que comenzando el año. Cuando hablamos de esos versículos, le dije que los titulé el proceso de despojarse. Y aquí pudimos ver una identificación al pecado. Pablo enumera los vicios, que es como él le llama: inmoralidad sexual, impureza, malos deseos, avaricia, que él define como idolatría. Vimos qué debemos hacer para renunciar a las actitudes sociales, vimos los pecados sociales y vimos la motivación porque no queremos pasar por la ira de Dios. Ahora vamos a entrar al segundo encasillado y en él vamos a ver el revestimiento de la nueva identidad. Así que en el versículo 10 nos dice, pero ya es tiempo. ¿Cuándo es tiempo? Ya. O sea, se lo dijo a los colosenses hace cerca de 2000 años, ¿verdad? Pero cuando escribieron la Biblia, no nos dijeron a nosotros que las cosas eran relativas, como mucha gente contesta. No, es que esto es relativo. No es relativo. Y si el Señor tarda 2000 años más, va a decir la Biblia, pero ya, ahora, es tiempo. No esperes. Mira, nosotros tuvimos una baja en la iglesia de la mañana que yo asisto y en la cual también soy ministro de ella. Tuvimos una hermana que se nos murió en 2 semanas y media. 2 semanas y media. Un cáncer pancreático. Cuando se descubrió, no había manera de trabajarlo. Marisa, ¿verdad que lo sufrimos mucho? Alguien bien amada, bien querida. Entonces me pregunto, ¿cuándo es el tiempo? Porque hay veces que nos contestamos, es que eso lo puedo hacer mañana, pasado, porque es que tengo mucho tiempo. No, el cambio es ya. El cambio tiene que empezar conmigo ahora, hoy, enero 4. Ni tan siquiera decir mañana, que es lunes. Yo empiezo mañana, como las dietas, ¿no? ¿Cuándo lo voy a empezar? No, mañana. Los lunes. ¿Y el lunes cuándo lo empieza? No, el próximo lunes. Y el próximo lunes, no, en febrero, porque ya este mes ya está pasando. No. Esto es, el tiempo es ya. Que estamos introduciendo entonces los principios de esta prédica, que algunos han llamado el cambio de ropa del creyente. Así le han llamado a esta porción bíblica, el cambio de ropa del creyente, que va desde la identidad con Adán, el primer Adán, el viejo hombre, hasta la nueva identidad con Cristo, el segundo Adán, el nuevo hombre. Y a la luz de un año nuevo para nosotros, porque el Señor no tiene tiempo. El Señor es eterno, va de eternidad a eternidad. Nosotros somos los que vivimos en el Cronos. Él vive en el Kairos, tiempo perfecto. Pero en este Cronos debemos reconsiderar comenzar a cambiar nuestras vestiduras. De más está decir, como dicen en el campo, que si seguimos haciendo las mismas cosas, ¿qué podemos obtener como resultado? Exactamente lo mismo. Y la realidad es que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene a buscar una iglesia santa, pura, digna de ocupar los lugares celestiales. Y usted sabe lo que quiere decir digno.
O sea, es que no todo el mundo puede sentarse con Él a la derecha del Padre. No todo el mundo puede tener las vestiduras que Él tiene, es la que aspiramos a tener. Tenemos que ser dignos en nuestra manera de vestir, cristianamente hablando. Tenemos que depurarnos. Tenemos que pasarnos por el sedazo. Vivimos una vida muy cómoda y en ocasiones no hacemos los ajustes necesarios. Y sí nos preocupan porque seguimos en esta carne, nos preocupa obviamente que hay que pagar las cuentas, que hay que trabajar un poco más, que hay que hacer otras cosas, que tengo que tomar unas vacaciones, que tengo que atender a fulano, que tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Pero oiga, ocúpese de su vida espiritual. Ocúpese de su vida espiritual. Hablamos de 10 pecados y posiblemente ninguno de esos los cubra usted. Posiblemente usted esté más santo que cualquiera otro, a sus ojos. Ahora mire si Cristo lo va a ver de la misma manera. Sigo diciendo, este versículo también nos lleva a considerar el capítulo 2. Y esto es fuerte. Capítulo 2, versículos 9 al 11. Mire lo que dice. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Y dijimos ahorita que nosotros estamos habitando en Cristo, ¿verdad? Vivimos dentro de Él. La nueva criatura vive dentro de Él, escondido en Cristo, dice. Y aquí dice, porque en Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo santo, corporalmente, la plenitud, o sea, todo lo que Dios es, habita, dice, de la deidad. O sea, en Cristo, cuando dice, cuando me ves a mí, has visto al Padre. Le dice a los apóstoles, han visto al Padre. O sea, ¿cómo tú dices que yo no te he hablado de él si me estás viendo a mí? Estás viendo al Padre. Y estamos dentro de Él. ¿Y cómo es que nosotros aspiramos a vivir dentro de Él, como dije ahorita, si no tenemos las vestiduras correctas para atender a esa fiesta? Para estar allí con Él por una eternidad. ¿Cómo es que nosotros no consideramos tan siquiera, comenzando el año, mira, olvídate de las resoluciones? Es más, no tuve tiempo este año de hacer resoluciones. Pero estoy oyendo algo que me está atrayendo el oído. Déjame por lo menos considerar esto. Porque hay mucho en juego. O sea, esto a mí me toca profundamente cuando lo leo y uno lo analiza, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Esto no es cosa poca. Nosotros estamos aspirando a vivir dentro de Cristo. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Hay una traducción del Textus Receptus en una de las explicaciones que dice que cuando dice completos en Él, es como si estuviésemos en un viaje. Que casualmente es lo que dice el capítulo 3, versículo 3. Estamos en un viaje y para ese viaje vamos completos. No nos hace falta absolutamente nada. Porque mientras estemos en Cristo, no hay absolutamente ninguna falta en nosotros. Dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Y entonces fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, claro. Claro, nosotros fuimos sellados, apartados, distintos a como fueron otros. No se nos exige la circuncisión de la carne. Pero sí, en el bautismo, en el aceptar al Señor, en el bautismo cumplimos con el requisito. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Él operó sobre nosotros esto. Y Efesios 4, versículos 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, hermanos. Despojaos. Ya no sean los mismos. Yo me estoy proponiendo no ser el mismo tampoco en aquellas cosas que les señalé. Hay cosas que debo
repasar en mi vida. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. Fíjate que dice que está viciado, que está lleno. Por eso es que cuando se cita en Romanos capítulo 3, versículo 10, que Pablo cita a Daniel, perdón, a David en los Salmos, en el capítulo 14 y el capítulo 53, dice que no encontré uno bueno. ¿Por qué? Porque todos estamos viciados. Si fuéramos carros, todos tiraríamos a la derecha cuando nos sueltan, o todos tiraríamos a la izquierda, pero nunca tiraríamos rectos hacia el Señor. Nunca iríamos rectos. Estamos viciados conforme a los deseos engañosos y renovaos. No es despojarte solamente, es que hay que renovarse. No es que hice la resolución y la dejé en el tintero, es que tengo que renovarme en el espíritu. Tampoco es que me voy a renovar a cualquier cosa. No me voy a renovar a un pensamiento mío, mundano, tonto, por decirlo así, simple. No, me voy a renovar en el espíritu de vuestra mente. Y eso se me parece a lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a buscarlo para leerlo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación. Esa misma renovación que nos están hablando acá en Colosenses, la misma renovación que se habló en Efesios, la misma renovación que se nos habla en Colosenses. Es un tema crítico y es un tema frecuente en Pablo. Renovaos, renovación. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, de aquí, de nuestra mente, que era lo que estábamos leyendo en Colosenses, de nuestra mente, no de cualquier otra cosa. Así que, ¿por dónde empieza la renovación? Por nuestra mente, por el cambio de actitud que debemos tener. Por nosotros mirar nuestras costumbres y hacer ajustes, hacer cambios. Y una transformación, la palabra en el griego es metamorfo, y viene de metamorfosis. Lo hemos hablado en otras ocasiones aquí. El mejor ejemplo de una metamorfosis es un cambio permanente, que es lo que quiere decir, es el cambio de la mariposa. Usted nunca ha visto que va de huevo, larva, oruga, a mariposa y usted ha visto que regresa. No, una vez es el insecto adulto, acabó. Nosotros regresamos. Nosotros hacemos pactos, dicen algunos, que no podemos hacer ninguno realmente, porque es Dios el que hace el pacto con uno. Pero hacemos acuerdos con el Señor, hacemos promesas al Señor y se nos olvidaron. Hacemos resoluciones que se las planteamos al Señor el año pasado y se nos olvidaron. Hacemos compromisos con nuestros hermanos, con el pastor. El pastor pregunta, ¿quién me ayuda en esto? Pastor, cuente conmigo. Y a la larga tiene que decirle, si sabe contar, no cuente conmigo nada. ¿Te entiende? No hay compromiso. Pero este es el tiempo de uno renovarse. Así que dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Por qué según Dios? Porque somos hechos a la igualdad y la semejanza de Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Ya Pablo nos había hablado de eso en Gálatas, una de las primeras cartas de Pablo, capítulo 3, versículo 28, que nos dice básicamente lo mismo. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y en este versículo de Colosenses, al igual que el de Gálatas,
Lo más importante es la parte final, que es la parte central del versículo, que es que Cristo es todo en todos. Hay una alabanza preciosa que dice que el centro de mi vida seas tú. El centro de mi vida seas tú. Pero la pregunta para cada uno de nosotros en esta tarde es, yo lo canto y me gusta, pero es verdad que el centro de tu vida es Cristo, o el centro de tu vida es tu empleo, tu esposo, tu esposa, los nietos. ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Te has hecho la pregunta de verdad? Yo espero que así sea por el bien de cada uno que me dice Cristo. O sea, antes de tomar decisiones, tú se la consultas al Señor. Algo tan sencillo. Me surge una oportunidad de algo, de un viaje, de ir de aquí a Hialeah, de ir de aquí a Puerto Rico, de hacer cualquier cosa. Nos montamos en el avión primero y consultamos después. Y le pedimos al Señor, Señor, llévanos con bien. Pero le preguntamos si el viaje iba a ser algo que está bajo sus órdenes. Si Él lo ve con bien. Algo tan sencillo como eso. Fíjese que no estoy hablando de una empresa enormemente grande. No es si me voy en una misión. No. Es el diario vivir, que es el que nosotros debemos empezar a hacer ajustes. Es en el diario vivir. Dice el versículo 12, y ahí acabamos el encabezado número 2. No, perdón, seguimos en el número 2, pero para mí este es el versículo eje, y por eso lo leí al principio. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjate que ahí, en este versículo, Pablo empieza a cambiar. Como hace muchas veces que la primera parte de las escrituras de Pablo son doctrinales y la segunda son de práctica. En este capítulo, si usted lo mira de esa manera, en este capítulo, de aquí empiezan las maneras prácticas. Y casi todas las cosas que nos va a citar de aquí al versículo 17 son características de Cristo. Por eso dijimos que es cristología en prácticamente todos los capítulos. Es cuando el nuevo hombre considere algo, yendo un poquito hacia atrás, el nuevo hombre del versículo 10, no es algo que nosotros podemos desarrollar nosotros mismos por nuestro poder. Nuestras nuevas identidades ya nos fueron otorgadas por la gracia de Dios a través de la fe y cobran forma a la medida que conocemos a Cristo cada vez más. Puesto que Él, solamente Él es la imagen del Dios vivo, invisible, y de aquel en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, y Colosenses capítulo 2, versículo 3. La segunda parte del versículo dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Oiga, como escogidos de Dios. Aquí estamos hablando de la eternidad pasada. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Antes de tiempo yo te conocí, antes que nacieras te conocí. Antes que nacieras te conocí. Y te di a las naciones. Tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dice, como escogidos de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, fuimos escogidos por el Señor. Handpicked, como dirían en Castilla la Vieja. Handpicked. Escogidos por la mano del Señor. Desde antes de la fundación de la tierra obedecimos aquello que es el llamado especial. Y dijimos que sí, porque no podemos decirle que no. Y del llamado
creímos, desarrollamos fe, fuimos justificados, fuimos santificados. Y Pablo todavía nos da a lo último de la cadena, como que ya hemos sido delante del Señor todo glorificado delante de Dios. Y lo da como un hecho, porque si nos escogió desde el principio, ya esa cadena, el Ordus Salvatore, el Ordus Salvates, ya está hecho en nosotros. Entonces el versículo 12c hasta el 13 dice: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí lo que estamos viendo son las características de Cristo. Si usted quiere ver las características de Cristo, vaya a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿De qué estamos hablando? Del fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que se nos pide a nosotros? Que desarrollemos las características del fruto del Espíritu para que nosotros podamos entender lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que vamos a ser hermanos de Cristo. Hermanos, Él va a ser nuestro hermano mayor, pero ¿cómo puede ser hermano mayor si nosotros estamos sucios, estamos con la vestimenta que no es? Entonces tenemos que desarrollar, copiar de nuestro hermano esas características. Dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y si es el vínculo perfecto, todo lo que tenemos que hacer es leer Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, los versículos del 1 para darle contexto hasta el versículo 8. Y ahí usted se va a enterar de qué es el amor ágape, el amor perfecto. Ese que el amor todo lo puede, todo lo concibe, todo lo conoce. Donde no hay dolor, no hay pena, no hay sufrimiento, no, todo es bueno para el Señor. Y yo me estoy preocupando 100% no por mí, sino por mi hermano. No por mí, sino por mi esposa. No por mí, sino por los hermanos de la iglesia. Ese es el amor puro, el amor ágape. Y todo, pues, lea Juan. ¿Usted quiere hablar de amor? Lea las cartas de Juan. En las 3 cartas está lleno de amor. Usted lo exprime así y lo que sale es amor. Es la palabra número 1 en esas 3 cartas. Y dice el versículo 15, y la paz de Dios. Ahí cerramos el encasillado número 2. Y en ese encasillado vimos la unidad en Cristo, las ropas del cristiano, el perdón y el amor. Y este próximo encasillado es la vida bajo el gobierno en Cristo, donde Pablo nos está describiendo 3 reguladores fundamentales para la vida diaria: la paz de Dios, la palabra de Cristo y la autoridad de su nombre. Mire cómo comienza este encasillado. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Debemos estar claros que este versículo no nos está pidiendo el favor de que la paz gobierne. Es otro de los tantos imperativos que Pablo usa. Dice, y la paz de Dios gobierne. No hay consideración aparte. Es que la paz de Dios tiene que gobernar para el cristiano verdadero. Tiene que gobernar para cada uno de nosotros. A mí me encanta el versículo que Pablo usa, lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 18. ¿Verdad? Que es cuando él habla de los deberes, el nombre se lo pusimos nosotros, de los deberes del cristiano. Y dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No por decir solamente lo de Filipenses, ¿no? La paz de Dios se acompaña a todo el mundo, ¿no? Y que la paz, esa paz que sobreabunda, que sobrepasa todo entendimiento. Y otro versículo que dice, mi paz os dejo y paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. O sea, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. No. Es que no es que tú lo consideres,
es que tú la aceptes como parte de la gobernanza en tu vida. Es que tú la hagas funcionar como parte de ti en tu vida. Efesios 4, versículos 2 al 4 dice, con toda humildad y mansedumbre. Esto es cuando él está hablando de la unidad del Espíritu. Porque el componente unitario que une todo lo que él está hablando ahí es la paz. El que entreteje todo es la paz junto con el amor. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que esa unidad no la logramos nosotros, nos es dada por el Espíritu Santo. Nosotros no hacemos nada para ganar esa unidad. En el Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y por último, dice el versículo, y sed agradecidos. Hay tantos pasajes que podríamos hablar y citar sobre el agradecimiento. Pero a mí me encanta uno que es sencillo, que es primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La gente a veces se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Mira, empieza por ahí. Darle gracias en todo. ¿Te diste un martillazo en la uña? Bueno, no es lo que uno quiere, pero Señor, a lo mejor algún propósito tienes, no sé. Yo creo que no es el propósito de que te den el martillazo, pero a lo mejor que entienda que ese sufrimiento es parte del plan de Dios. No sé. Murió nuestra hermana. Algún propósito tenía. Propósito perfecto. ¿Verdad? Lo sentimos, lloramos, pero tenemos que darle gracias a Dios en todo. El versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos los unos a los otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, esa palabra que dice Hebreos 4:12, que es como una espada que penetra. Esa palabra que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, esa palabra que es buena para todo. Esa palabra que tenemos que estar hablando, olvidando del chisme, de todo lo demás. Mira cuántas cosas podemos hacer distintas. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Eso es lo que tenemos que comunicarnos, sentarnos con nuestro hermano y hablar palabra. Sentarnos con el incrédulo y hablar palabra. Sentar con aquel que necesita del Señor, que está llorando. Lloramos con él, pero lo consolamos con la palabra. Reírnos con el que tiene risa, pero en ese gozo también podemos gozarnos en la palabra y en Dios. Dice, enseñándoos, exhortándoos en toda sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? ¿Qué es lo que dice Proverbios? El temor de Dios. O sea, tenemos tantas herramientas en nuestras manos, hermanos. Tenemos tantas herramientas que podemos utilizar para vivir una vida agradable al Señor. Santa, pura, perfecta. Como dice entonces Romanos capítulo 12, versículo 2 que lo leímos. Probad, ¿verdad? Que todo esto es bueno, santo, agradable, que ese es su confort, ese es nuestro propósito. Y entonces nosotros nos conformamos con tan pocas cosas en ocasiones. No se nos va la vida de trabajo en trabajo, de afán en afán. Entonces dice que los registros originales, cuando se habla de la palabra, se habla del logos. Por si acaso alguien lo menciona delante de usted. Usted sepa que el logos se refería a la palabra. Cuando las escrituras hablan en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que el logos estaba en Cristo. El logos era
y por el Logos se hizo todo. El Logos es la palabra. Pero es esa palabra que, mire, yo busqué una concordancia nada más. ¿Cuántas veces aparece la palabra? Y dependiendo de la versión que usted tenga, estamos hablando de quizás unas 1400 veces en la Escritura. O sea, el Señor nos dejó palabra. A Timoteo, en la última carta que él escribió, en el capítulo 2, en el versículo 4, el capítulo 4, versículos 1 y 2, a Timoteo le dice, te encarezco. Y ese encarezco es como dicen los comentaristas, es como una cachetada a Timoteo. Es uno de los mandamientos más fuertes, uno de los requerimientos más fuertes que se ha hecho, que le ha hecho Pablo a Timoteo. Lo está estremeciendo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No es que hables del tiempo, no es que vengas a pasarle la mano a la gente, no es que lo vengas a entretener. Y cuando estemos con los compañeros nos pasa igual. Predica la palabra. Hay gente que te dice, mira, profetiza. Y yo digo, los profetas ya se acabaron. Aquí está, en esto, aquí está toda la revelación. Pero cada vez que nosotros hablamos de esto, estamos profetizando, pues entonces profetiza la palabra. Que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Usted entiende la responsabilidad que tenemos y la necesidad que tenemos de hablar palabra? Palabra sobre palabra sobre palabra. Y eso nos lleva a que necesitamos prepararnos en la palabra. Pero invertimos el tiempo en ver novelas, que quizá no sea malo para distraernos un rato, en el juego de béisbol, que tampoco es malo, pero no le puedo dedicar la vida, ya mi tiempo de jugar béisbol pasó. Tengo que dedicarle más tiempo a la palabra y a la implementación de la palabra en la vida de cada uno de nosotros. El versículo 16 en la última parte dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y quizá lo traigo a colación porque todas estas tres palabras en la Septuaginta eran una sola. O sea que son sinónimos. Y antes usted ve los salmos son cánticos. Por eso le decimos a David, el cantor, ¿verdad? El gran cantor, David. Así que desde cánticos hasta una conversación que sea empapada con Cristo, que sea empapada con la palabra. Y por último, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y yo creo que la mejor manera de entender esto también es ir a Romanos capítulo 11 y ver el último versículo, el 36. Porque dice el 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y así quiero dejarlos con eso en esta tarde del Señor. Quiero enfatizar en que los tiempos son malos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Y nosotros los podemos hacer más difíciles para nosotros si nos despegamos de la palabra, si nos despegamos del Señor, si nos despegamos de las buenas costumbres. Mire, y si usted tiene a alguien que usted conoce, que usted lo ve tirando a la izquierda, déle un jaloncito, tráigalo, exhórtele, háblele. Haga función de ministro porque somos ministros del Señor. Somos ministros de su palabra. Tráigalo, háblele de la palabra. Ejerza su ministerio. Entrando a este nuevo año, me gustaría, póngase en pie por favor, me gustaría cerrar con este versículo que está en Isaías 43, 18 y 19.
Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. 2025 quedó. Hubo cosas buenas y hubo cosas no tan buenas. Y debemos aprender del 2025 para implementar en el 2026. Pero dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Y hablé de la renovación, que quiere decir quiere decir otra vez, innovación viene de nuevo. Tengo que hacer de nuevo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Y se hace la pregunta, ¿no las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Padre, te doy gracias por la palabra que has traído a mi corazón en este día. La he compartido con los hermanos tal y cual la pusiste en mi corazón. Esperando, como te dije al principio, que encontráramos terreno fértil, Señor, para que produzca al 100%. Es un año nuevo, para ti sigue siendo lo mismo porque tú vas de eternidad en eternidad. Para nosotros, un año nuevo, una oportunidad más que nos das, así como nos das misericordia nueva todas las mañanas, así nos das una oportunidad de entrar a lo que nosotros llamamos un año distinto, nuevo. Oportunidad para hacer cosas nuevas, oportunidad para renovarnos, oportunidad para echar esas viejas vestiduras y vestirnos de las nuevas vestiduras del cristiano. Es tiempo que nos echemos la ropa de gala. En el nombre de Jesús. Amén.